Esto es exactamente por lo que no deberías confiar en todo el mundo. Ayer encontré una pregunta en Reddit. La pregunta decía, personas que creen en la brujería, ¿cuál es el caso más denso que conocen? Yo honestamente no estaba preparada para lo que leí. Hay tanta maldad en el mundo que hay personas capaces de caer tan bajo con tal de perjudicar a otras. Una prima de mi esposa empezó a enfermarse de una forma muy extraña. Al principio no parecía nada grave, solo decía que no tenía apetito, pero no era simplemente que no quisiera comer, es que realmente no podía. Cada vez que intentaba comer algo, su cuerpo lo rechazaba de inmediato. Le daban náuseas, dolor y una sensación horrible, como si algo dentro de ella no quisiera que se alimentara. Con el paso de los días, su estado empeoró. Dejó de comer casi por completo. Se fue consumiendo poco a poco hasta quedar prácticamente en los huesos. Su piel se veía pálida y apagada y sus ojos se hundían cada vez más, como si estuviera perdiendo vida. Lo más desesperante era que nadie entendía qué estaba pasando. La llevaban al médico una y otra vez y le hacían análisis, exámenes, revisiones completas y nada. Todos los médicos decían que no tenía absolutamente nada. Y eso era lo peor, porque frente a todos nosotros ella se estaba muriendo. Intentaron de todo, medicinas, remedios caseros, consejos de conocidos, pero nada funcionaba. Era como si algo invisible la estuviera apagando lentamente, hasta que alguien nos habló de una iglesia en un pueblito cerca de Villavicencio. Nos dijeron que ahí había una señora que ayudaba en casos que los médicos no podían explicar. La verdad ya estábamos desesperados, así que decidimos ir. Cuando llegamos, la señora la miró fijamente y no dijo nada al principio, solo la observaba. Fue como si ya supiera exactamente lo que le estaba pasando. Después comenzó a hacer una oración, bajito, casi susurrando, y luego le dio algo de beber, un líquido que nadie sabía qué era. Mi prima dudó unos segundos, pero al final se lo tomó. Y fue ahí cuando todo se volvió más aterrador. A los pocos segundos su cuerpo reaccionó. Empezó a retorcerse como si algo dentro de ella se estuviera moviendo. Y de repente vomitó, pero no era un vómito normal. Era algo oscuro, algo podrido y con un olor tan fuerte que en ese momento nadie pudo soportarlo. Como era de esperarse, el ambiente se volvió insoportable. Y mientras todos estábamos en shock, la señora simplemente dijo, a ella le hicieron brujería. Nos explicó que alguien le había dado tierra de cementerio mezclada en algo que ella tomó y que eso hacía que su cuerpo rechazara la comida hasta dejarla morir lentamente. Después de ese día, todo cambió. Poco a poco empezó a mejorar. Volvió a tener apetito, volvió a comer y su cuerpo empezó a recuperarse, como si aquello finalmente hubiera salido de ella. Pero lo más inquietante es lo que ella cree hasta hoy, porque todo empezó justo después de tomar un jugo. Ella cuenta que ese jugo se lo dio a beber su suegra y desde ese entonces siempre ha sospechado de la misma persona. Es por eso que nunca debes confiar en nadie. Mi mamá, antes de tenerme, practicaba brujería, al igual que algunas de mis tías abuelas. Con el tiempo empezó a experimentar cosas extrañas, cosas que, según ella, no eran normales, y sentía como si algo quisiera llevársela. Después, a los 21 años, tuvo a mi hermanita. Fue entonces cuando otra mujer que también practicaba le advirtió que debía alejarse de ese mundo, porque si no, intentarían llevarse a su hija. Desde ese momento, mi mamá dejó todo eso. Hoy en día ya no practica,
pero dice que a nosotras nos quedó cierta marca. En mi caso, siento que puedo percibir cuando alguien va a morir, incluso semanas antes. Hace poco falleció un conocido y durante varios días mi casa tenía un olor muy fuerte, como a algo muerto. También me pasa que en sueños algunas almas me piden que rece por ellas, aunque no voy a mentir, a veces sí logran asustarme, sobre todo porque tengo el cabello muy largo y dicen que a los duendes les llama mucho la atención eso. Esta historia es bastante perturbadora. Esto empezó más o menos en el 2017, exactamente el 16 de octubre. Todo ocurrió el día en que fuimos a dejar flores a la tumba de mi abuela. Ella, según sé, practicaba brujería, algo que era bastante común en la familia por parte de mi mamá. No tengo muy claro qué fue exactamente lo que pasó, pero cerca de su tumba encontraron algo bastante perturbador. Una gallina con pedazos de vidrio incrustados en el cuerpo. Por lo que entendí, aquello era algún tipo de trabajo, supuestamente hecho para que mi abuela muriera de esa misma forma. Y lo más extraño es que así fue. Mi abuela falleció mientras estaba recostada contra una pared de vidrio en un centro comercial de la ciudad. Murió con fragmentos de vidrio incrustados en su cuerpo. Siempre me ha parecido algo muy oscuro. Siento que todo está relacionado con el mundo en el que ella estaba metida, ese de la brujería y sus variantes. Aunque sinceramente no sé si realmente merecía terminar así, pero quién sabe. Hola, yo practico brujería blanca y en los últimos meses me he enfocado en la cartomancia, es decir, la lectura de tarot. Hace un tiempo, una amiga empezó a enfermarse constantemente y a pasar por una racha muy negativa durante casi un mes. En ese momento se me ocurrió hacerle una sesión para intentar entender qué estaba ocurriendo. Cabe aclarar que en la cartomancia es importante ponerse límites, porque cada lectura consume energía, así que uno mismo decide cuántas puede hacer. Comenzamos a hacer preguntas y cada respuesta que salía parecía encajar perfectamente con lo que mi amiga estaba viviendo y sintiendo. Después de hacer alrededor de 17 preguntas, llegamos a la conclusión de que su exnovio, junto con la madre de él, le estaban haciendo algún tipo de brujería. Por la intensidad, creímos que podía tratarse de algo relacionado con santería. Supuestamente era para que ella volviera con él y también para influir en la relación con su propia madre, quien no lo aceptaba. Eso ocurrió un domingo. A partir del día siguiente, empecé a experimentar cosas muy extrañas. Durante toda la semana tuve parálisis del sueño, algo que no me pasaba antes. Además, comenzaron a aparecer moretones, rasguños y pequeños cortes en mi cuerpo sin explicación. Incluso llegué a toser con un poco de sangre en algunas ocasiones. Pensamos que quizá habían hecho algún tipo de protección para que cualquiera que intentara ayudarla también resultara afectado. Mientras tanto, mi amiga empeoró. Sus dolores se intensificaron, cabeza, cuerpo, fiebre. Todo se volvió más fuerte, hasta el punto de que tuvo que ir al hospital.
Allí le diagnosticaron tumores en el colon y le dijeron que podría ser algo grave. Ante todo eso, decidimos hacer lo que se conoce como un aceleramiento de karma, que supuestamente sirve para quienes nos hicieron daño reciban las consecuencias. Pero también sabíamos que si la persona no había hecho nada, existía el riesgo de un efecto rebote, es decir, que todo regresara hacia nosotras. Después de hacer eso, yo dejé de experimentar todos esos síntomas extraños y mi amiga decidió hacerse nuevos estudios. Fue entonces cuando el hospital la contactó para decirle que había sido un error. El diagnóstico anterior había estado equivocado. Al final, el exnovio de mi amiga volvió a comunicarse con ella, pidiéndole ayuda porque estaba pasando por un problema delicado de salud. Resultó que había contraído una enfermedad y no quería contárselo a su madre, quien además estaba enferma en ese momento. Después de todo lo ocurrido, solo puedo decir una cosa. Cualquier acción negativa, tarde o temprano, termina regresando de alguna forma. ¿Y tú qué piensas?